Que yo sé que el Señor, esa palabra que nos trajo a través de nuestro pastor, nos hacía falta, amén. Y hoy esta noche, mi hermano, yo no le voy a predicar, yo sé que el Señor nos va a hablar a todos parejo, amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro del profeta Jonás. Gloria al Señor. Yo sé que muchos han escuchado esta escritura, especialmente los niños. Yo sé que muchos lo conocen, pero el Señor nos va a hablar más profundo, amén, lo que el Señor nos quiere enseñar. Yo lo había leído muchas veces desde que estaba pequeña, en caricatura, en cuento, en canción, pero esta vez el Señor nos va a hablar, amén, a la iglesia un mensaje. Yo sé que el Señor va a bendecir su vida como bendijo la mía, amén. El libro de Jonás, vamos a empezar el capítulo 1 y vamos a estar leyendo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jonás capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así vamos a leer, ahorita seguimos adelante. Cierre sus ojos así como está, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, poniendo, Señor, esta palabra en tus manos. Sabemos que ya de antemano, Señor, es bendita y es útil, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra nos enseña, Señor, cómo, padres, que te agradamos, Señor. En este día, Señor, a través, Señor, de la vida de Jonás, Señor, yo sé que tú vas a hablarnos a tu iglesia, Padre bendito, a saber cómo es que tú quieres, Señor, que nos conduzcamos, Señor, en tus caminos. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que derrames sobre tu pueblo, Señor, esa unción fresca sobre cada uno de ellos, sobre los niños, los jóvenes, los adultos, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Yo sé que a cada uno, Señor, hablarás conforme a su necesidad, Señor, pero todos seremos ministrados por tu palabra, Señor. Yo te pido que ates y reprendas todo espíritu contrario, toda distracción, todo sueño, todo cansancio, Señor, todo lo que estorbe, Señor, sea reprendido, echado fuera de este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, sobre tu pueblo, Padre, derrame, Señor, espíritu de entendimiento, de sabiduría, para que podamos entender tu palabra, Señor, y no solamente, Señor, la entendamos, sino que la podamos atesorar y poner así por obra, Señor. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos, Señor, y yo declaro que tú hablas, Señor, a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: gloria al Señor. Puede tomar su asiento, mi hermano. Aleluya. El Señor es bueno, amén. El Señor es bueno, y aquí en esta palabra podemos ver cómo el Señor nos enseña siempre, cómo Él ha mostrado su misericordia para esta humanidad. El Señor una y otra vez nos habla que cuando el Señor llega a la presencia de Dios, el pecado de esta humanidad, el Señor es algo que
que dice la palabra que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. De hecho, ese es el tema del día de hoy. Amén. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta humanidad, mi hermano, siempre se ha inclinado a hacer lo malo en contra de Dios, pero aún así Dios sigue teniendo misericordia. Amén. Y en esta noche vamos a través de este pasaje, yo sé que el Señor nos va a enseñar comparando esta ciudad de Nínive, la vida de Jonás con nosotros. Amén. Aquí el Señor le dio una orden al profeta Jonás. Amén. Y le dijo que fuera a predicar a la ciudad de Nínive. Dice la palabra aquí donde nos quedamos en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás, un profeta de Dios, hijo de Amitai, dice la palabra, no entendió esta forma de trabajar de Dios. Cuando el Señor nos da una orden, tenemos nosotros que obedecer. Amén, porque dice la palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Jonás, siendo un profeta de Dios, que Dios le hablaba directamente a él, que Dios le había dado una orden, que le había dicho: ve y habla, ve y declara sobre este pueblo, sobre esta ciudad de Nínive, que su pecado ha llegado a mi presencia, que yo voy a destruirlos en 40 días, voy a destruir esa ciudad. Jonás, mi hermano, conociendo a Dios, conociendo su voz, hablándole el Señor, porque a los profetas en aquellos tiempos Dios les hablaba audiblemente, Dios les daba palabra. Amén. Y como Jonás, a pesar de esto, a pesar de que Dios le había hablado, a pesar de que Dios le había dado una orden, él decidió mejor huir. Pero una cosa yo creo no se acordó en ese momento Jonás, que la palabra del Señor nos enseña que Dios es el que creó todo esto, la tierra, el mar, el cielo, las profundidades. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios? Amén. El mismo Dios que le había hablado en la tierra fue el mismo Dios que le iba a hablar donde quiera que él fuese. Amén. Dice que cuando se subió, fíjense qué tremendo, dice que iba a Tarsis. Y descendió a Jope, donde estaba, me imagino que donde llegaban los barcos que iban a salir, ¿verdad? Y él pagó su pasaje, dijo: yo me voy de aquí. Pagó su pasaje, abordó. Y Jonás dijo: pues me voy a dar yo creo unas vacaciones, ya desobedece a Dios, ya estoy en rebeldía, pues como quiera, pues aquí me voy a ir, voy a descansar un rato. Y él dice que entró al interior de la nave, dice aquí, y se echó a dormir. Dijo: pues me duermo, porque cabo, pues si me duermo menos estoy pensando en que hice lo malo delante de Dios. Pero qué tremendo que Dios, cuando el Señor ya dio una orden, cuando el Señor ya habló a nuestra vida y nos dijo lo que tenemos que hacer, y nosotros no lo hacemos, de una o de otra forma el Señor nos va a traer, de una u otra forma el Señor nos va a hacer que hagamos su voluntad. Amén. Cuando usted y yo hicimos el compromiso de servirle al Señor, es un compromiso, es un voto que hacemos con el Señor de estar en todo tiempo. Y a veces nosotros fallamos, pero Dios no. A veces nosotros se nos olvida lo que prometimos, pero a Dios no. Amén. Jonás, siendo un profeta de Dios, hablando con él, oyendo la voz de Dios, se quiso rebelar, quiso huir de la presencia de Dios. Pero ¿a dónde podía ir Jonás que no lo fuera a alcanzar el Señor? Amén. Y dice en el versículo 6, dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Fíjese qué tremendo, mi hermano, cómo estos hombres cuando se estaban preparando, yo imagino, para salir, para tomar rumbo en el mar, yo creo que a ellos nunca se les pasó por su mente que ese día, aunque ellos no sabían a quién le estaban vendiendo el pasaje, a quiénes ellos iban a llevar en su barca, ese día Dios aún tenía para ellos la salvación. Amén. A veces, muchas veces nos va a tocar encontrarnos en situaciones donde quizás tú crees que estás pasando algo porque tú lo decidiste así. Yo creo que Jonás dijo: yo voy en este barco porque yo decidí, porque yo estoy huyendo, porque yo estoy en rebeldía, porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero sabes que aún, mi hermano, cuando tú crees que estás haciendo lo que tú quieres, aún de eso Dios toma control. Aún de eso Dios se encarga de que la voluntad de Dios se cumpla. Muchas veces uno tiene que pasar, gloria al Señor, está pasando pruebas, está pasando tempestad. Y a veces uno cree, bueno, es porque yo no cumplí, o porque yo me salí de la voluntad de Dios, yo fui desobediente. Y sí, el enemigo quiere que uno piense eso rápidamente, que uno piense: le fallaste a Dios, ya mejor huye, escóndete. Olvídate de lo que Dios te prometió, de lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Olvídate ya, porque has fallado y ya no hay remedio para ti. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Aquí nos enseña la palabra de Dios que aún en la desobediencia de Jonás, Dios usó su vida para que estos marineros conocieran al Dios de Jonás. Tú te das cuenta de algo, mi hermano. A veces lo que nosotros hacemos mal y deberíamos tener consecuencias, Dios tiene misericordia. Y este día, ellos, sin saber lo que estaban haciendo, lo que iban a pasar, ellos les tocó encontrarse en una situación que yo creo que ellos, como marineros, como personas que estaban acostumbrados a estar en el mar, a conocer los tiempos cuando el mar estaba tranquilo, cuando el mar iba a estar bravo, porque yo imagino que una persona que se dedica a eso, a andar en el mar, conoce los tiempos, sabe cuando va a haber tormentas, cuando va a haber tempestad, cuando va a haber tiempos no agradables para que ellos anden en el mar. Yo me imagino que ellos nunca se imaginaron que se venía esa tempestad, pero Dios va a usar el medio por el cual tú vayas. Muchas veces hay gente en un hospital teniendo al Señor, teniendo al Todopoderoso, y te toca ir al hospital, quizá con una enfermedad, quizás con alguna dolencia, y tú puedes decir: pero pues, ¿qué estoy haciendo ahí? Yo creo alrededor de ti, la gente que no sepa que tú conoces de Dios, no te lo van a creer, van a decir: ¿cómo tú vas a estar aquí si tú eres cristiano? Pues no, que Dios sana, no, que Dios hace milagros. Muchas veces el Señor permite que pasemos por situaciones porque ahí el Señor quiere mostrar su poder. Ahí el Señor quiere que los de alrededor sepan que Cristo tiene el control. Amén. Pero se imaginan qué hubiera hecho, qué hubiera sido, qué rumbo hubiera tomado esto si Jonás hubiese seguido ahí, dormido a gusto. Yo creo que arrullándose con esas olitas, ¿verdad? Yo creo que bien cansado, yo creo, de andar todo el día huyendo, pensando para dónde me voy a ir, qué voy a hacer. Y ya por fin encontró a alguien que le iba a dar lo iba a llevar, lo iba a sacar de donde Jonás está huyendo de la presencia de Dios. Yo imagino que él ya iba pues cómodo, iba contento, iba descansando, pero el Señor tenía que usar algo para estremecer, y no solamente a Jonás, sino a esos hombres que conocieran del Dios poderoso que Jonás iba huyendo. Amén. Y dice aquí en el versículo 9: y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. A pesar de que Jonás sabía que él iba desobedeciendo a ese Dios que había hecho el mar y la tierra, se fue y se metió al mar, donde sabía que aún ahí Dios tenía potestad, que aún ahí Dios tenía el poder para hablarle a la vida de Jonás. Por eso, mi hermano, cuando estos hombres, yo me imagino, cuando estos hombres oyeron el testimonio, quién era Jonás, de dónde venía, yo me imagino que la gente alrededor
conocían, tenían que conocer o habían escuchado del Dios de los hebreos, de un Dios que siempre sacaba la cara por ellos, de un Dios que siempre estaba ahí para su pueblo. Cuando estos hombres oyeron quién era el Dios de Jonás, dice que empezaron a decirle: ¿por qué nos has hecho esto? Vamos a leer ahí en el versículo 10, dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Miren unos puntos bien importantes aquí. Aunque Jonás iba en desobediencia, él no negó su fe. Yo creo que en cualquier cristiano de hoy en día que no está bien fundamentado en el Señor, en ese momento que los hombres, los marineros le preguntaron: ¿quién eres tú? Si él confesaba, si él decía que por causa de él es que esa tempestad se había levantado, él sabía que lo iban que algo le iba a pasar, que le iban a reclamar, le iban a cobrar lo que había hecho él. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Jonás, a pesar de que estaba en desobediencia, Jonás tenía ese temor a Dios. Jonás no se presentó con engaños. Jonás declaró su fe. Jonás confesó que él era el Dios, que su Dios era el Dios todopoderoso, era Jehová. Él declaró que por causa de él es que esa tempestad se había levantado. Yo creo que cualquier persona en medio del mar con esa tempestad y ponerse a decir a confesar, a decir eso: por causa mía es que está todo esto. Yo creo que no hay hombres tan valientes, o habría hombres tan valientes que dijeran eso en ese momento. A lo mejor ahorita puede decirme: no, sí, yo lo haría, porque está sentado en su silla, porque estamos cubiertos en un techo. Amén. Pero en ese momento donde dice que la tormenta, la tempestad arreciaba más y más, yo me imagino que estaban, le digo, hombres, eran paganos, eran personas que no tenían temor de Dios, que bien lo pudieron haber matado ahí, haberle dicho: por tu culpa estamos a punto de morir. Pero Jonás reconoció y dijo: que tenga que pasar lo que pase, pero sabes que yo voy a reconocer que es por mi culpa que está pasando esto. Y sabes que cuando ellos vieron la sinceridad de Jonás, cuando ellos vieron que él no les ocultó, que él no se escudó, que él no les mintió, dice que ellos empezaron a atemorizarse. Dijeron: si le hacemos algo a este hombre, siendo que ya nos confesó que su Dios es Jehová, luego él no puede hacer algo en contra de nosotros. Empezó ese temor en ellos. Y dice aquí la palabra de Dios, dice en el 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Fíjese que no, cuando él les confesó que era por culpa de él, pero como él lo hizo con honestidad, y yo sé que la gracia y el favor de Dios, mi hermano, aunque usted ande en desobediencia, o aunque usted a veces se quiera salir de los límites de Dios, mi hermano, la misericordia de Dios es siempre con nosotros. Cuando, mi hermano, por ahí parece que uno dice: ¿pero por qué tengo que dejar de hacer lo que a mí me gusta? ¿O por qué tengo que hacer lo que Dios me manda hacer? Cuando uno a veces se rebela en contra de la voluntad de Dios, ¿sabes qué, mi hermano? El Señor permanece paciente con nosotros. Su misericordia, su favor, aunque muchas veces nosotros no lo vemos, pero la gente a nuestro alrededor que no conoce al Señor ven esa protección, ven ese favor de Dios. Muchas veces nosotros nos cuesta trabajo creer lo que somos en Cristo, y el Señor tiene que abrir los ojos de lo que nosotros creemos que están ciegos en su pecado. Abre el Señor, yo creo es más fácil abrir los ojos de ellos que los de nosotros mismos. Jonás estaba en ese momento, me imagino que estaba atemorizado,
Sí, porque él sabía que estaba en desobediencia, porque él sabía que estaba haciendo lo contrario, que aún Dios usaba su vida para traer palabra al pueblo, que Dios le había dado esa palabra y él había desobedecido. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Aún ahí el Señor tuvo misericordia. Y el Señor no solamente estaba, yo me imagino que enfocado en que Jonás fuera a llevar el mensaje a esta ciudad de Nínive. Ya Dios también había tomado control de ahí, porque el Señor quería que aún Jonás se salvara, que Jonás reconociera lo que había hecho mal, porque Dios, mi hermano, no quiere que nosotros nos pierdamos. El Señor no está esperando que tú falles, que tú peques para rápido destruirte. No. Muchas veces eso es lo que la gente ha pensado, se ha hecho ese Dios malvado, sin misericordia, que creen que Dios, Él está esperando, está mirándonos, enfocado en uno, esperando que fallemos, esperando que nos falte la fe, o que venga la duda, o que venga la desobediencia a nosotros, y nos está esperando para destruirnos. Y sabes que, mi hermano, la palabra del Señor nos enseña una y otra vez que Dios es misericordioso. Ahora, nosotros no debemos de pecar deliberadamente o de ofender a Dios sin tener ningún remordimiento, ningún temor. No, pero ¿sabes qué, mi hermano? Nos enseña que mientras estemos en este mundo, no importa que seas Jonás, oía la voz de Dios. Jonás era un profeta reconocido de Dios. Y sabes que, mi hermano, en el momento le falló. En el momento le falló el saber quién era Dios, el saber lo que Dios quería para su vida. Y sabes que, mi hermano, a veces nos va a fallar. A veces, mi hermano, ¿por qué crees que tanta gente mejor ha decidido volver al mundo? Puso su mirada en un profeta, puso su mirada en un hombre de Dios, puso su mirada en alguien que todavía tenía cosas que están atados a este mundo. Jonás, yo me imagino que su carácter, no sé, su forma de pensar era algo que todavía estaba batallando dentro de él. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No se trata de nosotros mismos juzgarnos o decir, bueno, ya fallaste, ya olvídate, pierde, échate a dormir como hizo Jonás y olvídate del mundo. No, aquí se trata de reconocer, porque no sabe, mi hermano, en el momento donde tú estás ahí pensando qué voy a hacer, cómo voy a huir de la presencia de Dios, aún ahí, mi hermano, el Señor está paciente esperando que tú te arrepientas y digas, Señor, yo no quiero ir, por mis fuerzas no quiero ir, por mi voluntad yo no quiero hacerlo, pero si tú lo has ordenado, Señor, ayúdame para hacer tu voluntad. Ya no vivo yo, dice la palabra, ya no vivimos nosotros, mi hermano, Cristo vive en nosotros, amén. Y a veces, aunque no nos guste lo que Dios está pidiendo de nosotros, a veces aunque nos cueste trabajo obedecer la voluntad de Dios, mi hermano, no nos queda para dónde más huir. ¿A dónde podemos huir de la voluntad de Dios? ¿A dónde nos podemos esconder que Dios no nos encuentre? Amén. Jonás le tocó, yo creo que conocer al Señor de una forma más cerca, mi hermano. Le tocó ver el poder de Dios una vez más en su vida. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 14. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, fíjese, hermano, los marineros, los hombres que iban en el barco, los que ya habían clamado a sus dioses, leímos parece que fue en el 5, ¿verdad? Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Cada uno de estos hombres tenía su propio Dios. Pero sabe que cuando ya después de que Jonás les había confesado quién era él, de dónde venía, quién era su Dios, estos hombres ya no clamaron a sus dioses. Dice que clamaron a Jehová. Amén. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjese qué hermoso, mi hermano, cómo estos hombres iban. Yo me imagino cuando empezaron ese día, cuando estaban alistando sus cosas que iban a llevar, listos para salir en esa nave, en ese barco. Yo creo que se encomendaron a sus dioses. Yo creo que les hacían ofrenda para que les tuvieran un buen viaje. Yo creo que iban, yo creo que clamando a sus dioses en lo que durara el viaje, mi hermano, sin saber que iban a conocer ese día al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ya no solamente, hermanos, no solamente le tocó clamar a Jonás por misericordia y por perdón, también ellos clamaron, reconocieron a Jehová. Dice que ofrecieron sacrificio, dice que hicieron votos. ¿Qué es hacer votos? Se humillaron delante de Dios, empezaron una relación con Él. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que la tempestad que estaba pasando, solamente por alguien grande y poderoso podía estar pasando eso. Amén. Ellos reconocieron, hubo un testimonio en la vida de Jonás que les habló, que les mostró el Dios tan poderoso que él les servía, porque él les dijo: mi Dios Jehová es el Dios de la tierra, del mar. Entonces ellos se dieron cuenta que aquel que estaba permitiendo esa tempestad era el Dios grande, el Dios del mar. Entonces por eso ellos, dice que aquí clamaron a Jehová, clamaron al Señor. Nuestro trabajo, nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es predicar la palabra del Señor, es predicar que el Señor es misericordioso. Jonás llevaba una encomienda de parte de Dios. Jonás tenía que llegar a esta ciudad de Nínive a predicar, a decirle a la gente que en 40 días el Señor iba a destruir esa ciudad por completo. No iba a dejar nada, todo, hombres, mujeres, niños, aún los animales, todo iba a ser destruido, porque el pecado había llegado a la presencia de Dios. Si se fija usted, donde habla el Señor de Sodoma y de Gomorra, tampoco el Señor llegó destruyéndolos sin avisarles. Dios les habló, Dios les mandaba mensaje y no quisieron. Dios mandó aún esos dos ángeles a prevenirlos y no quisieron escuchar. Aún más se voltearon, más hicieron al pecado. Aún a ellos los querían tomar para hacer pecado con ellos. Amén. So que esto nos enseña que Dios, mi hermano, una y otra vez nos muestra que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Y si Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido de sus pecados, yo sé que Dios les hubiese perdonado. Yo sé que el Dios que tenemos, mi hermano, se toca misericordia cuando ve un corazón contrito y humillado. Si no miremos nuestras vidas, hermano, lo que el Señor nos ha perdonado. Y ya no digamos de cuando no teníamos al Señor, aún de cuando ya conocimos al Señor, de cuando ya nos fuimos lavados con su sangre preciosa, de qué tanto el Señor no nos ha perdonado. Amén. Porque el Señor, mi hermano, el Señor no rechaza, dice, Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y si este pueblo, si esta ciudad de Sodoma y Gomorra se hubiesen humillado delante de Dios, yo sé, conociendo a mi Dios a través de su palabra, yo sé que Él se hubiese tenido misericordia. Amén. Pero no fue el caso, por eso es que Dios los destruyó. Pero con esta ciudad de Nínive, el Señor mandó a su profeta Jonás, lo mandó para que les predicara, para que les dijese que el pecado había llegado a la presencia de Dios y que iban a ser destruidos. Y ¿sabe qué, mi hermano? Jonás iba a estorbar en los planes de Dios por su desobediencia. Jonás, mi hermano, si el Señor no le ha permitido que pasase esa tempestad, que estos hombres lo arrojasen al mar, y Jonás tuviese que pasar por lo que pasó. Vamos a leer, dice que en el versículo 15, dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová
con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Lo que tuvo que pasar Jonás, mi hermano, para reconocer que había fallado, que había pecado en contra de Dios, porque la desobediencia es pecado en contra de Dios. Saber lo que el Señor nos ha mandado a hacer, saber lo que el Señor ha preparado nuestra vida para hacer y no quererlo hacer, mi hermano, eso es desobediencia en contra de Dios. Jonás tuvo que pasar por esta tempestad, tuvo que haber sido arrojado y que este pez viniese y se lo tragase para ahí clamarle a Dios, para ahí decirle a Dios, Señor,